El anime comienza con nuestra protagonista, una niña que se llama Constant Ryle, a la que suelen llamar por su apodo Connie. En ese día, para nada alegre, inocentemente Connie lleva a su amiga Kate Lorraine hacia la plaza, pues debido a que hay un gran número de personas reunidas, quiere averiguar si se trata de un festival. Cuando están atravesando poco a poco a la multitud, Kate le sugiere que lo mejor es que se vayan, pero Connie no desea hacerlo. Es ahí cuando por accidente una persona choca con ella, causando que suelte la mano de Kate para así caer al suelo. Ya cuando se vuelve a poner de pie, se da cuenta de que ha perdido de vista a Kate, y mientras entra en pánico, trata de llamarla con tal de dar con ella. Como no obtiene respuesta, pasa a correr con desespero hacia el centro de la plaza, pudiendo llegar a una zona despejada, esto debiéndose a que justo al frente suyo está por ocurrir una ejecución. Los oficiales hacen subir a una persona a la plataforma y tras quitarle la capucha, se revela que se trata de una mujer. La multitud enojada pasa a cesar sus gritos hacia ella, nada más verla, mientras que Connie se queda asombrada por lo preciosa que es. Luego de echar un vistazo a los que lo rodean, esta mujer les dice directamente que los maldice a todos y a cada uno. A los segundos comienza a llover y uno del público exclama que ella es una demonio, y los demás se unen a él tachándola de un monstruo y una asesina. Connie no entiende nada de lo que sucede, así que se cubre los oídos con la intención de tratar de evitar seguir escuchándolos gritar. En medio de eso voltea hacia aquella mujer y esta hace lo mismo, conectando de ese modo sus miradas. Unos segundos después, la mujer esboza una pequeña sonrisa y pronuncia unas palabras con una voz bastante suave, que apenas se puede escuchar porque las campanas comienzan a sonar. Llegada la hora de la verdad, el verdugo se prepara para hacer su trabajo, cortando finalmente su cabeza. Al mismo tiempo en que lo hace, un rayo impacta cerca del lugar, lo que impide que Connie vea de forma explícita ese acto, apenas siendo salpicada por un poco de sangre en su mejilla. Aunque al regresar su vista hacia la plataforma, lo siguiente que ve es el cadáver de aquella mujer, así como también la forma en que sostienen su cabeza cercenada y celebran su muerte, lo que obviamente la hace gritar del terror. Esta noche en la plaza de San Marcos fue hace 10 años, y ahora en la actualidad Constant Grail acaba de cumplir los 16, encontrándose de momento en el Palacio Menor Grand Maryland. En ese momento se le acerca el vizconde Dominic Hansworth, quien le da sus felicitaciones y le dice que seguramente la diosa del destino bendice su compromiso. Después de todo, has de ser honrado, es el lema de los Grail. Es aquí cuando Connie nos da un breve resumen de las cosas que sucedieron para que este evento ocurriera. Todo comenzó hace unos meses donde su padre, viva imagen de la honradez de los Grail, acabó con una deuda impagable. Los Bronson se ofrecieron a saldarla a cambio de su compromiso con su primogénito y heredero Neil Bronson, aunque admite que alguna vez soñó con casarse por amor. Una chica sencilla como ella debería considerarse afortunada de que un joven tan guapo y educado quiera casarse con ella, o eso es lo que creía. Un día se reúne en un restaurante con sus amigas Kate y Maylin Reese, donde esta última le cuenta algo que ha llegado a escuchar, y es que aunque se va a casar con ese tal Neil, todo el mundo habla de él y Pamela Francis. Como Connie no entiende a qué se refiere, Maylin le termina comentando que alguien vio abrazados a Neil y a Pamela cuando creían que nadie los miraba, y que según parece, Neil la adora. Ya después le pregunta a Kate si opina igual. Lo que ocurre es que ella solo la regaña porque no es correcto que ande difundiendo esos rumores, y que no tiene sentido que alguien que acaba de comprometerse actúe así. Milen le indica que no está del todo de acuerdo con eso, pues dicen que Pamela cambia de pareja como se cambia de pareja en un baile. Básicamente es un aso. Mientras hablan sobre ello como si nada, Connie se muestra realmente afectada ante este asunto. Incluso cuando llega el día del baile para celebrar el compromiso, nada más llegar al Palacio Menor sigue pensando en eso, donde decide confiar en Neil a pesar de todo, y tiene en cuenta que hoy la trató igual que siempre, aunque cuando está yendo por el jardín, aún estando cubierta por la vegetación, se percata de algo más adelante, tratándose del propio Neil que está abrazando a Pamela. Estando en shock al presenciar eso, la cosa empeora cuando Pamela se percata de que los está mirando, y lo que hace es levantar una sonrisa maliciosa para así después acercarse a Neil y besarlo en los labios. Básicamente lo que es una gata cuando la novia de su dueño lo está viendo. Connie directamente corre al interior del palacio y cuando toma un descanso, se dice a sí misma que hubiera deseado no haber visto nada y que dadas las circunstancias del matrimonio sabía que no podía esperar amor. Aún así toma la postura de encarar las cosas con honradez y que lo mejor ahora es hablarlo con su prometido. Cuando da media vuelta se asusta de golpe al fijarse en una mujer que está cerca, aunque se termina relajando una vez nota que es bastante preciosa. Sin pensarlo mucho se acerca para presentarse y le pregunta si se encuentra bien. La mujer solo menciona que el baile parece divertido y eso hace que Connie le invita a pasar. Ella toma su sugerencia y termina entrando a la gran sala, estando sorprendida de haber sido capaz de hacer eso. Luego de eso voltea hacia Connie para así darle las gracias y perderse entre la gente. Dejando eso de lado, Connie pasa a plantearse que debería decirle a Neil, y es ahí cuando se le acerca a Brenda Harris, quien la felicita por su compromiso, ella pudiendo reconocerla ya que es una amiga de Pamela. Una vez recibe los agradecimientos de su parte, Brenda pasa a retirarse, pero Connie se da cuenta de algo y le avisa que se le está cayendo el adorno para el pelo, y que debería de quitárselo antes de que pase algo. Pamela observa esto desde el segundo piso, manteniendo una sonrisa llena de malicia en todo momento. Cuando Connie termina de ayudarla con su adorno, Brenda con algo de nervios le comenta que dejó su bolso en el segundo piso, así que quiere que le guarde el adorno mientras va a buscarlo. Obviamente esto es una trampa. Connie acepta de buena manera su petición y por un par de
de segundos intercambia miradas con uno de los invitados por pura casualidad. Tras guardar el adorno en su bolso pasa un rato y Connie se preocupa de que Brenda aún no haya regresado. De repente Pamela dice en voz alta el nombre de ella, declarando que lo que hizo fue una atrocidad, esto mientras baja las escaleras en compañía de Neil y de Brenda. Seguido de eso le dice a Connie que aunque sabe que su familia pasa por un mal momento, esto le parece demasiado y que al parecer la ha juzgado mal. Y como Connie no entiende lo que sucede, Pamela pasa a decir directamente su delito, y es que ha robado el adorno de Brenda. También comenta que pudo enterarse de lo que sucedió, y es que después de arreglar su cabello notó que le faltaba su valioso adorno, así que quiere saber qué tiene que decir al respecto. Sin que Connie pueda asimilar esta acusación tan vil, Pamela de forma compasiva le dice que entiende la situación lamentable de su familia. Y sin dejarle defenderse siquiera, le pide que enseñe su bolso, ya que si no lo ha robado no debería suponer ningún problema. Debido a que Connie sujeta con algo de fuerza su bolso, Neil comienza a creer que esto es real. Entrando en pánico, Connie niega que tal cosa sea verdad, pero Pamela le arranca el bolso de las manos y enseña a todos que efectivamente tiene el adorno. Al no tener de otra, Connie les explica que Brenda se lo encargó, pero Pamela duda de algo así ya que apenas se acaban de conocer. Connie pasa a hablarle directamente a Brenda, a quien le pide que les cuente lo que sucedió, pero Brenda tiembla y no responde al momento, mientras que Pamela hace que se detenga ya que solo la anda asustando. Y tras acercarse a Brenda para tratar de apaciguarla y que guarde silencio, pasa a decirle a Neil que así es Connie en realidad. Además de eso, sugiere que debería cancelar el compromiso cuanto antes, pues si se casa con ella, nadie confiará en los Bronson. Sin embargo, Neil señala que no hay pruebas de que Connie lo robara, pero Pamela pasa a aclarar que todos los presentes aquí son testigos. También pasa a recordar que el vizconde Dominic es un hombre de la iglesia y que puede cancelar el compromiso ante él. Connie jura rotundamente que jamás robaría, pero Pamela se burla de su lema y la minimiza una simple ladrona. Rápidamente la situación comienza a abrumar a Connie, pero en medio de eso se percata del chico de antes, lo que le da un poco de esperanzas, ya que anteriormente él las observó cuando ocurrió todo. Pero lo que ocurre es algo que la hiere por dentro, y es que el joven sencillamente aparta la mirada, siendo su manera de negarse a ayudarla. Estando acorralada por esta injusticia, Connie cae de rodillas e implora desde sus adentros que por favor alguien la ayude. Una voz responde a su llamado tratándose de la misma mujer de antes, y aunque acepta ayudarla, le pide algo a cambio. De pronto las velas del candelabro se apagan y Connie pasa a ponerse de pie preguntándose en voz alta quién es la verdadera ladrona aquí. A la vez enseña el color brillante y distinto de sus ojos, algo que los demás no son capaces de ver. Pamela se sorprende un poco por ese comentario, pero mantiene vivo el resentimiento que le tiene por dentro. Esto se debe a que según su perspectiva, Connie siempre hace alarde de su honradez, algo que nunca ha podido soportar, y encima se compromete con el mismísimo Neil Bronson. Esto hace que se plantee por qué recibe un trato especial cuando su apariencia y la riqueza de su familia palidecen ante las suyas. Por eso mismo decidió usar a Brenda para aplastarla, llegándose a ver un poco que la amenazó con rudeza para que formara parte de su plan. Regresando a la actualidad, Pamela trata de mantener que la atención se quede en Connie, pero esta la interrumpe pues le pregunta si estaba al tanto de que es la prometida del hombre con el que se revolcaba entre los arbustos. La gente se impacta apenas escucha esto, mientras que Pamela pasa a negar que hizo algo así, aclarando que simplemente se besaron. Como los acaba de autodelatar a los dos, Neil le grita con tal de que no siga hablando, pero ya es demasiado tarde. De un momento a otro los demás murmuran acerca de esto, incluso verifican que los rumores sobre ella y ambos eran ciertos. En cambio Connie, con una actitud mucho más confiada y directa, recalca el hecho de que el único error que Pamela ha cometido fue besarse con el prometido de otra mujer. Con eso hace más claro lo grave de esa acción y señala el hecho de que eso se puede considerar un robo en sí mismo. En respuesta, Pamela le dice que eso no cambia el hecho de que ha robado el adorno de Brenda. Connie lo acepta sin perder la calma, pero al hacer memoria, señala al joven de antes al llamarlo por su nombre, Wayne Hastings, pues sabe que él lo vio todo. Como este no responde, Connie le dice que entiende que no quiere hablar, pero que debería tener más cuidado. Esto porque otras personas presenciaron la verdad al igual que él, y da la casualidad de que tiene una excelente memoria. Seguido de eso, enumera a los testigos uno por uno, reconociendo a la vizcondesa Stan, la baronesa Blois y el vizconde Pelham, y por último la del vestido amarillo, y aclara que este cuerpo no parece saber su nombre. Ellos cuatro les pregunta si no se equivoca en sus palabras, acerca de que cada uno vio lo que pasó en verdad. Aunque ninguno responde, les pide que no se preocupen, pues no hace falta que digan nada. No obstante, detesta que se compliquen las cosas sin razón. Y debido a eso, le pregunta a Wayne una vez más, a quien le exige que alce la cabeza y la mire. Sus palabras tan duras hacen que Wayne no dude en hacerlo, y mientras se le acerca poco a poco, Connie le pide su opinión sobre si le parece bien culpar a un inocente de un delito que jamás cometió. También le pide su opinión sobre aquellos que saben la verdad y guardan silencio por su propio bien, pero sin dejar que hable siquiera pasa a decir cuál es su postura, y es que todo el que haga algo así acabará en el infierno, y los que hacen la vista gorda son igual de culpables. Ahora le pide a Wayne que se imagine lo siguiente, y es que si la verdad llegara a salir a la luz, ¿qué es lo que acabará siendo de él y qué será lo que se diga de él?
Una vez más, Wayne aparta la mirada por los nervios, pero Connie le exige que la mire a los ojos, pues no tolerará que rechace la realidad. Es aquí cuando Wayne finalmente se pronuncia, confesando con firmeza que lo ha visto todo y que Connie no ha robado nada, pues solo arregló el cabello de Brenda, quien después le pidió que le guardara el adorno. A partir de ahí, los otros testigos también acaban repitiendo lo mismo, reconociendo la inocencia de Connie. Con tanta evidencia verbal por parte de los presentes, Neil le pregunta a Pamela si esto es verdad, y con tal de salirse con la suya, Pamela se defiende al acusar a Brenda de haberle mentido. Usando sus palabras en su contra, Connie le reclama por estar intimidando a la pobre Brenda, y después le pide ella misma que no se preocupe, pues no tiene que decir nada. Sus palabras suaves hacen que Brenda suelte unas lágrimas y se cubre el rostro. Después de todo, se trata de una simple víctima que fue arrastrada a esta situación. De pronto llega el vizconde Dominic para preguntar qué es todo este alboroto, causando que todos hagan silencio. Yo cuando baja del segundo piso, uno de sus sirvientes le explica la situación en voz baja para no llamar la atención. Tras ser informado, Dominic se acerca a Connie para decirle que es una velada desafortunada, y poniéndose de acuerdo con esas palabras, ella pasa a pedirle el amparo de la diosa por el maltrato que ha recibido, queriendo saber si la puede ayudar con eso. Dominic toma eso como que desea cancelar el compromiso, pero considerando que lo de ambos ya se hizo público, lo ve bastante complicado, y que la otra parte tiene derecho a hablar. Apenas escucha esto último, Connie le dice que eso no podría importarle menos. Justo después le exige que se ahorre sus objeciones y anule su compromiso, para así llamarlo payaso cobarde, algo que toma bastante desprevenido a Dominic. Por último le advierte que de no hacer eso hará lo que sea necesario para que su majestad se entere de esto. Acerca de que esta noche Dominic Hansworth organizó una fiesta en el Gran Maryland en la que permitió que hombres y mujeres actuaran con indecencia en los jardines reales. Por un instante se observa que la mujer de antes es quien ha poseído por completo a Connie, siendo la responsable de haber volteado el tablero por completo, aunque ninguno de los presentes tiene la capacidad de ver eso. Y ante semejante declaración, Pamela se pregunta quién es esta mujer, pues no es la Constance Grayle que conoce, mientras que Dominic mantiene la calma y le comunica algo a su sirviente. Ahora Connie pasa a pedirle disculpas al público por haber ensombrecido esta espléndida velada, además de que espera que le den su bendición a esta joven pareja y a su ilícito amor, refiriéndose claramente a Pamela y a Neil. Sin más pasa a retirarse y cuando Pamela vuelve en sí, trata de seguirla para hacer que se detenga, pero se termina cayendo al suelo cuando una de las damas presentes le pone el pie delante. Tras ser rodeada por las demás, ellas le dicen que le deseaban lo mejor a Connie, así que no debe creer que se tomaran muy bien lo que intentaba hacer. Una de ellas le cuenta que en su tierra, a los ladrones les ponen los zapatos al rojo vivo y los hacen bailar hasta la muerte. Pamela se aterroriza al darse cuenta de en dónde se ha metido, y lo siguiente que se observa es que los dos inician un baile lleno de sufrimiento donde Pamela obtiene su castigo. ¡Yay! Por otro lado, los presentes hablan sobre esto mismo, y es que por fin ha comenzado el primero en 10 años, también preguntándose cuánto tiempo podrán durar. Otros mencionan que lo de Connie fue una total sorpresa y que aquello fue casi como si Scarlett Castiel hubiera regresado del mismísimo infierno. Más adelante, Connie se despierta en su cama y se pregunta si eso que pasó fue un sueño, estando aliviada de que efectivamente no fue real. Aunque al acomodarse de una forma distinta en su cama, se percata de que quien está delante suyo es la propia Scarlett, quien le dice que por fin se ha despertado. Connie suelta un grito del susto por su inesperada visita, y como no entiende qué es lo que sucede, le pide que le diga quién es, ya pudiendo calmarse un poquito. Sin más, ella pasa a presentarse como Scarlett Castiel, pero al reconocer ese nombre, Connie niega que eso sea verdad, pues sabe bien que a Scarlett Castiel la ejecutaron hace 10 años. De repente, Scarlett pasa a sobrevolar la cama como si nada, y le pregunta si le parece que sigue viva, dejando en evidencia que no está viva y que apenas es un espíritu. Connie se queda en shock por esto y comenta las cosas que recuerda sobre ella. Según tiene entendido, Scarlett Castiel fue la mayor villana de su época, pues intentó envenenar a Cecilia, su rival en el amor. El príncipe heredero Enrique la desenmascaró en el Gran Maryland y puso fin a su compromiso, pero el horrible comportamiento de Scarlett la llevó a que la condenaran a muerte. Al terminar de hablar, Scarlett se queja un poco por su forma de resumirlo, pues le faltó pasión y le hace saber que no recuerda nada del día de su ejecución. Pero el Gran Maryland donde la conoció es donde la humillaron el tonto de Enrique y la descarada astuta de Cecilia, y le arde la sangre solo de recordarlo. Tras escucharla, Connie le pregunta cómo puede hablar así del príncipe o llamar de ese modo tan grosero a la princesa. Ignorando eso, Scarlett le indica que el asunto es que apareció ahí al recobrar el conocimiento, pero no era capaz de entrar al salón y está segura de que lo logró gracias a ella, pues fue la primera en notar su presencia. Luego de eso le señala que parece una chica sencilla sin ninguna cualidad digna de mención, pero al menos puede enorgullecerse del hecho de haberla encontrado, enseñando un rostro que expresa bien lo mucho que se valora. Connie no cree que tenía que decirlo de ese modo, pero sin reclamarle eso, le consulta qué es lo que hace en su casa. Scarlett le explica que aún no ha recibido su pago, y como Connie no lo recuerda, pasa a encargarse de hacerle recobrar la memoria, puesto que no iba a ayudar a una extraña a cambio de nada. Connie finalmente recuerda ese momento preciso donde al pedir ayuda con desesperación a quien fuera, hizo que Scarlett aceptara su petición. Sin más rodeos, Scarlett le pide que escuche con atención, y tras sujetarle del rostro, le informa que pasará el resto de sus días ayudándola a cobrar su venganza, algo que deja a Connie bastante perpleja. Entrando más en detalles porque siempre son necesarios, Scarlett le explica que el plan será enviar al infierno a todos los que hicieron que la
ejecutaran. Connie se exalta un poco por eso y le pregunta quiénes son esos exactamente. Scarlett le responde que no lo sabe. Al fin y al cabo le tendieron una trampa, siendo el resultado que le ejecutaran por envenenar a Cecilia. Esto a pesar de que nunca habría recurrido a algo tan vulgar. Hay mejores métodos según ella. Esta información deja asombrada a Connie, y Scarlett le dice que por eso mismo se va a encargar de desenmascarar a los verdaderos culpables por ella para volver sus vidas un infierno. Connie le dice que no cree que pueda hacer eso, pero Scarlett le recuerda que ahora mismo su familia está endeudada, por lo que quiere saber qué es lo que hará ahora que ha cancelado su compromiso. Connie sabe muy bien que eso no lo hizo, sino que fue ella, y que lo hizo delante de sus ojos. Scarlett también le comenta que no es buena idea negarse a devolverle un favor, pues no es digno de la famosa honradez de los Greer. Siendo claramente persuadida por esos detalles, Connie le pide que le diga qué es lo que quiere que haga. Scarlett esboza una sonrisa maliciosa tras escucharla. Más adelante, Connie llega al orfanato Maurice y se presenta ante una de las hermanas como Letty, aclarando que viene de parte de los Orlemunde. Y en cuanto a por qué ha venido, es porque su señor quiere que los niños del orfanato Maurice escriban cartas conmemorando a la señora Lily. La hermana le indica que los niños estarán encantados de hacer eso y hace que pase sin más. Esto hace que Connie suspira aliviada, volteando a ver a Scarlett, quien tiene la ventaja que solo puede ser vista por ella. Después de todo, es únicamente un fantasma. Aquí volvemos a lo que hablaron las dos antes de ir a ese lugar, donde Scarlett le explicó lo primero que debe hacer, tratándose de interrogar a quienes podrían saber de lo sucedido. Y al pensar en qué personas son las más ideales para eso, cree que Lily Orlemunde les podría servir, aunque Connie le cuenta lo que sucedió con ella. Según tiene entendido, Lily era amiga de Scarlett y tras la muerte de ella, se dedicó a hacer buenas obras para expiar sus crímenes. Por ello comenzaron a llamarle Lirio Blanco de la Caridad y siempre la admiró por ello. Pero hace 2 añitos tomó veneno y se quitó la vida en la capilla de su familia. Scarlett opina que eso es demasiado extraño, pues una mujer tan retorcida jamás haría tal cosa. Connie se extraña de que se refiera a ella de esa forma, esto porque se supone que son amigas de la infancia. Apenas deja de hablar, Scarlett le pide que no diga eso ni de broma, y que preferiría pararse de manos junto a un precipicio en fuego que ser su amiga. Al entender cuál es su postura que tiene sobre ella, Connie le menciona el hecho de que Lily la visitó varias veces en prisión cuando nadie más lo hizo. Esto hace que Scarlett haga memoria y aquí vemos lo que pasó en una de esas ocasiones. Lily le dice directamente que fue muy descuidada, pero Scarlett le asegura que nunca intentó envenenar a Cecilia. Lily le respondió que no duda sobre eso, pero que ese es justamente el problema aquí, pues significa que hay alguien capaz de incriminar a alguien de su calibre y aún no saben quién es. Y debido a eso ha venido a despedirse de ella, ya que aunque odia admitirlo, este asunto la supera y no puede hacer nada. Por último le pide unas disculpas aclarando que aunque le hubiera gustado ayudarla, aprecia más su cuello mucho más que el suyo. Volviendo a la actualidad, Scarlett menciona que si Lily de verdad se quitó la vida, significa que pasó algo que ni ella pudo controlar. Debe tener algún tipo de relación con su venganza, o al menos eso es lo que dice su intuición. Connie le pregunta cómo puede estar tan seguro de eso, pero se distraen por el ruido que hacen los niños que juegan afuera. Más al rato, Connie se reúne con algunos de ellos para recibir sus cartas y les da las gracias por ello, asegurando llevarlas a Lily. En ese momento, un niño se acerca al grupo y le dice al que está al frente que debería devolver, refiriéndose a él como George, y este acepta su regaño tras haberlo llamado Tony. Una vez se despiden y se retiran, Scarlett le dice a Connie que ahora irán al sitio donde Lily se quitó la vida y que confía en que sabrá lo que debe de hacer. Ahora Connie pasa a saludar a la hermana y a retirarse del orfanato, esto mientras que los niños se le quedan mirando a través de la ventana. Llegando a la residencia del marqués Orlemunde, Connie le explica al guardia que trae algo del orfanato Maurice en memoria de la señora Lily. Aunque el guardia mantiene una mirada seria en todo momento, Connie mantiene la calma y le enseña de forma amistosa las flores. Lo siguiente que ocurre es que el guardia la deja pasar y también la guía hacia la capilla. Una vez está al frente del sitio y sin nadie más mirando, admite que casi se muere de los nervios, mientras que Scarlett ve el lado positivo ya que todo salió bien al final. Siguiendo con el plan, Connie entra a la capilla y se queda mirando al suelo ya que es probablemente el sitio donde Lily se quitó la vida. Scarlett supone que debe ser verdad, pero al voltear a verla, le reclama sobre qué es lo que está haciendo, a lo que Connie responde que supuso que lo mejor era rezar por ella. Apenas escucha esto, Scarlett le pide que no sea ridícula, pues a ella no le alegraría que hiciera eso, sino que Lily le diría con su típico sarcasmo que averigüe la verdad cuanto antes, y que conociéndola tuvo que dejar una pista en algún lugar que a nadie se le ocurriría visitar, debido a que anda asomándose detrás del gran cuadro que está en la parte central de la capilla. Connie le pregunta si cree que ese sea el sitio, y Scarlett le responde que eso sería propio de Lily. Aunque a Connie no le agrada la idea por ser sacrilegio, termina quitando el cuadro para revisar, y nada más hacerlo se encuentra un sobre pegado a la parte trasera. De pronto se da cuenta del sonido de alguien acercándose a la puerta para entrar a la capilla, así que de forma apresurada Scarlett le pide que guarde eso que encontró. Ya cuando la persona abre la puerta, Connie vuelve a su posición normal como si estuviera rezando por Lily, y una vez voltea a verlo se mantiene tranquila. En cambio Scarlett se sorprende bastante, pues no entiende qué rayos hace ese tipo aquí, llegando a reconocerlo enseguida como Randolph Ulster. Connie se exalta apenas un poco cuando la escucha decir eso, y ahora volvemos a una conversación que tuvieron ellas dos antes de llegar a la residencia Orlemunde. Aquí Connie le informó a Scarlett que Lily estaba casada con el conde Randall Ulster de los Richelieu. Scarlett es tomada desprevenida apenas se entera de ello, refiriéndose a él como un escrupuloso chapado a la antigua,
antigua, ya que Lara también que es su némesis, mientras que Connie sabe que muchos lo llaman Señor Muerte. Volviendo a la actualidad, Randolph le pregunta a ella si es del orfanato Maurice, a lo que Connie confirma que eso es así, y que su nombre es Letty, alguien que se integró hace poquito. Al entender mejor eso, Randolph le cuenta que juega a menudo con el pequeño pelirrojo George, y le consulta si no se ha equivocado. Justo antes de que Connie le dé la razón, Scarlett le interrumpe para recordarle que estuvieron ahí hace poco, y que George tiene el pelo castaño, mientras que el pelirrojo se llamaba Tony. Gracias a eso, Connie le pregunta a Randolph si no se está refiriendo a Tony, pues aunque tienen a un niño llamado George, este tiene el pelo castaño. Randolph le indica que efectivamente se refería a Tony, y que es un error tonto el que cometió. Connie le dice que todos cometen errores, para así retirarse de forma educada, pero antes de que pueda hacerlo, Randolph señala que es peligroso que una mujer camine sola, y que no tiene problemas en acompañarla al orfanato. Connie le pide que no se preocupe esto porque aún debe de hacer algunos recados, y por último le desea un buen día. Ya cuando sale de la capilla, lo siguiente que hace es correr a toda prisa lejos de ahí, y tras tomar un descanso para tomar aire, admite que pasó un miedo bastante grande en ese momento. Además de eso, opina que es un tipo muy intimidante y le pregunta a Scarlett si cree que sospeche de ella. Esta le responde que eso no lo puede saber, pero se preocupa un poco ya que él siempre ha tenido un muy buen olfato. En un cambio de escena vemos que Randolph chequea con detalles la zona del cuadro y la mesa de la capilla, logrando encontrar unos pequeños restos de suciedad poco comunes. Y únicamente por ese detalle sospechoso, lo que hace es tomar el cuadro para quitarlo de la pared. Regresando con las chicas, Scarlett le dice que podría tirar esa ropa, pero Connie le indica que es algo que le prestaron, así que la deja al frente del orfanato para que la recojan. Cuando mira a su lado, se percata de que los niños están reunidos mientras la miran directamente, y aunque se muestra amistosa con ellos, no recibe la misma reacción de regreso. De repente, Tony le dice las palabras kikiriki kikiriku, y como Connie no la entiende, se mantiene tranquila pero confundida. Eso hace que los niños se relajen y le digan a Tony que se estaba preocupando demasiado, y ahí Connie se acerca para consultarles qué fue eso. Tony le responde que se trata de un hechizo el cual sirve para detectar a la gente mala, y que eso se los enseñó la señora Lily. Como eso le llama la atención a Connie, les pregunta cuándo pasó eso, y él le responde que fue antes de que Lily muriera. Y ahora por un breve momento nos muestran el flashback de ese instante, donde Lily les explica que si llegara a sucederle algo y venga gente preguntando por ella, deben recitar ese hechizo, y si esa gente reacciona al oírlo, significa que son gente mala. Contando esos detalles a Connie, Tony también agrega que el deber de ellos es huir si eso llegara a ocurrir. Connie no entiende nada de esto y se plantea en su cabeza si a Lily la asesinaron. Ya cuando regresa a casa por la noche, se queja de lo cansada que está y sin más rodeos pasa a abrir el sobre, sacando del mismo una llave y una pequeña nota. Al leerla, esta dice: destruye el santo grial de Eris. Luego se fija en que el papel parece ser parte de un panfleto turístico, y al repetir el mensaje escrito le pregunta a Scarlett si sabe a qué se refiere. Ella le responde que no, pero sabe que Eris es la diosa de la discordia en la mitología de Faris, una deidad perversa que llevó a un país a la ruina. Connie después señala que eso es un mito de un país vecino, Aldebite, mientras que Scarlett, como dato curioso, le cuenta que se hacía llamar Eris al salir a divertirse por las noches. Dejando eso de lado, Connie le hace saber que la llave tiene un número, pero no indica para nada dónde la fabricaron, así que no tienen pistas suficientes para saber dónde usarla. Scarlett concuerda con eso, pero le indica que Lily no era una mujer común y corriente. Al día siguiente, Kate se reúne con Connie y le pregunta si de verdad puede salir a la calle después de haber roto de ese modo su compromiso, y eso hace que Connie recuerde que eso de verdad pasó. Luego, Kate le cuenta que la fiesta apareció en los periódicos, donde dice que la pobre de Constant Grail demostró incluso que una abeja ataca al sabueso cuando la acorralan, y dicen que Pamela regresó a las tierras de sus padres al día siguiente, supuestamente por razones de salud, pero todos saben que huyó humillada. En cuanto a Neil, la compañía Bronson está siendo boicoteada por sus clientes. Aprovechando que menciona eso, Connie le cuenta que Neil vino a pedirle perdón esta mañana y le dijo cómo evitar que la gente les atacara, así que cree que todo pasará pronto. Kate opina que Neil solo lo hizo para salvarse el pellejo, y Connie le dice que tal vez sea así, pero lo cierto es que le pidió perdón. Además de que la culpa es de Neil, por lo que los empleados de la compañía Bronson no hicieron nada malo, por ello no tienen que sufrir las consecuencias. Al ver su postura, Kate con sorpresa le dice que su honradez no tiene límites, mientras que Scarlett se queja ya que no está de acuerdo en que lo haya perdonado. Es aquí cuando Kate le pide que tenga más cuidado ahora que se ha vuelto una celebridad de un día para otro, y le consulta a dónde fue ayer. Aunque eso hace que se ponga algo tensa, Connie le pone como excusa que quería estar sola. Dándose cuenta de sus nervios, Kate le pide que no se preocupe, pues si no quiere decirle la verdad, entonces no preguntará más, pero que si necesita ayuda no debe dudar en decírselo. Luego de eso aprovecha para quejarse, puesto que detesta bastante a los infieles, incluso duda que ya quiera ver a un hombre en mucho tiempo. Antes de seguir con sus comentarios, se distrae al ver unas cartas en la mesa, revisando una en especial. Al leer por encima pasa a alegrarse de que su amiga Connie ya piense en el mañana, pues esta carta es una invitación, y según dicen, la gente muy atractiva asiste a los viales de Emilia Godwin, la remitente de la invitación. Como Connie desconocía eso, trata de aclarar el malentendido, pero Kate le interrumpe para pedirle que no se avergüence, pues confía fuertemente en que todo le irá bien y que debe de buscarse un buen hombre. Después de eso pasa a retirarse bastante emocionado, por lo que Connie nota claramente que Kate se imaginó algo que no era. Ignorando ese detalle, regresa con Scarlett para pedirle su opinión sobre esta invitación. Al echarle un vistazo, ella comprueba que sus invitaciones siguen siendo igual de vulgares, y que Emilia la quiere para generar
generar aún más chisme, puesto que lo suyo fue todo un escándalo. Luego le indica que conoce bastante bien a Emilia para así informarle que va a asistir a ese baile. Conoce bien que a Emilia le encanta el chisme y la desgracia ajena, y aunque han pasado 10 años con algo de suerte, cantará para ellas como canario, aquí viéndose por un instante que Emilia Godwin no está del todo feliz. Pero cuando Connie se prepara para este gran evento, Scarlett le pregunta si está preparada, a lo que ella asiente con determinación. Pasando ahora con Emilia, ella es saludada por una de las invitadas, Aisha Spencer, pero como Emilia no reconoce quién está a su lado, Aisha únicamente le dice que se trata de alguien que le hace muy buena compañía. Viendo esas intenciones románticas, Emilia mantiene la calma y lo deja pasar sin más. Finalmente, Constance Grayl hace presencia a este baile, y aunque Emilia la recibe bien, sus pensamientos dicen todo lo contrario al tomarla como una decepción. Esto se debe a que aunque se ve más refinada que antes, no le llega ni a los talones a Scarlett. De pronto Connie hace una reverencia para saludarla y agradecerle por la invitación, y le hace saber que lleva un vestido precioso y que combina a la perfección con su cabello amarillo cual girasol, como si viera el reflejo de Scarlett en ella. Emilia se exalta al escucharla, llegando hasta el punto de asustarse y dar media vuelta e irse. Connie se extraña al desconocer si dijo algo indebido, puesto que solo dijo lo que Scarlett le indicó. Ella en cambio le comenta que según pudo observar, Emilia sigue siendo igual de tímida, pero como se ha ido, Connie le consulta qué debe hacer ahora. Al echar un vistazo a los alrededores, Scarlett se fija en Aisha Spencer, quien parece estar buscando a alguien, y como tiene asuntos con ella, quiere que se acerque para ver qué les puede decir. Aunque cuando vuela hacia ella, Connie sufre un pequeño susto al ver a Randolph más adelante, y apenas él se fija en ella, pasa a caminar a su dirección sin más. Al no soportar la presión, Connie le dice a Scarlett que es su turno para atender esto, pero ella se niega ya que no soporta a ese hombre, así que sencillamente desaparece para dejarla por su cuenta. Connie se desespera más por eso, mientras que Randolph apenas llega a su espalda, la saluda al reconocerla como la hermana de antes. Tratando de fingir, Connie le dice que se equivoca de persona, pero Randolph señala que el otro día conoció a una monja que hablaba sin acento, tenía las manos tersas y se comportaba como una dama. Y por último, al igual que ella, tenía el pelo ocre claro y unos brillantes ojos verdes. Connie le dice que podría ser una coincidencia, pero aquí Randolph le avisa que irá al grano, y tras llamarla Constance Grayl, le pregunta qué es lo que pretende y qué es lo que se llevó de la capilla, queriendo saber si es el testamento de su difunta esposa o algo más. Al ser acorralada con tantas preguntas y al ser prácticamente descubierta, Connie se asusta y en su cabeza pide ayuda, lo que hace que Scarlett aparezca de mala gana. Justo después vuela directamente hacia ella y al momento de entrar a su cuerpo, el espíritu de Connie sale de golpe. Ahora teniendo el control del cuerpo de Connie, Scarlett le dice a Randolph que como suena tan seguro, quiere saber si tiene alguna prueba o si planea tildar de ladrona a una dulce chica sin ningún motivo. Ante esto, Randolph le propone ir al orfanato Maurice, pues si los niños le confirman que no es la Letty que iba de parte de los Orlemunde, reconocerá su error. Connie se asusta de que hayan sido descubiertos, pero Scarlett mantiene la calma y le dice a Randolph que tendrá que negarse, pues una dama de su categoría no puede tener una cita con un hombre que acaba de conocer. El momento se ve interrumpido cuando una de las invitadas estrella una copa en el rostro de la otra, y tras cometer ese acto declara que dio lo que se merecía ya que se robó a su esposo. Como Connie no sabe quiénes son, Scarlett menciona que ya son Teresa Jennings y Margot Tudor, y que según parece Teresa estaba teniendo una aventura con el esposo de Margot. Randolph levanta con cuidado a Teresa y cree que la herida no parece profunda al chequearla un poco, y hace que unos hombres se la lleven para que puedan atender sus heridas como corresponde. Luego de eso regresa con Connie y le avisa que dejará de indagar por hoy, pero sigue dudando de que realmente no tenga nada que ver, algo en lo que Scarlett no refuta ni dice nada. Más al rato sale de la mansión un tanto decepcionada ya que por el incidente la fiesta terminó y eso impidió que pudiera interrogar a Emilia y a Aisha. Ya dándola con su cuerpo, ella se acerca al sitio donde Emilia está sentada sola, y al verla, esta le dice que le recuerda a alguien, eso a pesar de que no luce para nada como ella. Connie le pregunta si se refiere a Scarlett Castiel, y aunque eso la toma por sorpresa, Emilia se relaja y menciona que decirle tales cosas a una chica ordinaria como ella hará que se gane otra reprimenda. Aprovechando la ocasión, Connie le pregunta por qué ejecutaron a Scarlett hace 10 años, a la que Emilia responde que fue por intentar envenenar a la princesa Celia. Connie se pone tensa por esa versión de los hechos, y al notar eso, Emilia cree con más firmeza que se parece a Scarlett. Seguido de eso, menciona la séptima división de Marte y que la invitación está en el sombrero del conde John Doe. Además de eso, opina que quien triunfa en la vida es quien sobrevive y que no debe hacer nada que la obligue a retirarla antes de tiempo. Una vez reciben ese mensaje de su parte, Connie se retira sin más, y aquí vemos al mismo hombre que acompañaba a Aisha Spencer, quien anda de amoroso con otra mujer. Pero al quitarle parte del escote se ve que esta dama tiene una especie de tatuaje en la piel, mientras que él saca de su ropa un pequeño frasco que parece ser veneno. Y con esto termina el episodio número 2. Si les gustó, recuerden suscribirse al canal, comenten veneno para saber que se quedaron hasta esta parte del video, y también pueden ver estos otros videos que aparecen a continuación.